El día de hoy vamos a aprender a programar los microcontroladores ARM Cortex M3 y la tarjeta de desarrollo que voy a utilizar para este pequeño curso es la tarjeta de desarrollo Bluepill, la cual contiene un STM32 F103C8T6, el cual es un microcontrolador ARM Cortex M3. Este microcontrolador pertenece a la empresa ST Microelectronics y todos los software para poder programarlo tenemos que bajarlo de la página de la ST Microelectronics, ¿correcto? He elegido esta placa porque es muy conocida y la razón de que sea conocida es que es compatible con Arduino. Eso quiere decir que tú le puedes cargar Arduino a la tarjeta y se va a comportar como si fuera un Arduino, ¿correcto? Otra ventaja es que si no puedes conseguirte la tarjeta de desarrollo, la puedes simular en Proteus sin ningún problema, ¿correcto? La única desventaja es que no puedes ir a toda la frecuencia del microcontrolador porque el Proteus se te va a colgar. Tienes que bajarle un poco la frecuencia, pero trabaja sin ningún problema, como si estuviéramos trabajando en real con el micro, ¿correcto? Y para entrar a más detalle y saber cómo funciona este micro, entramos al datasheet. Toda la descripción del microcontrolador viene en la página de ST Microelectronics. Aquí están cuántos periféricos tiene, con qué periféricos cuenta, cuántos temporizadores trae, cuántos ADC trae. Y podemos ver acá que la máxima frecuencia del microcontrolador es 72 MHz, ¿correcto? A diferencia de los PICs que llegaban hasta 4 MHz, 20 MHz, los ABR que llegaban hasta 16 MHz, este RM puede llegar hasta los 72 MHz. Y eso que es un Cortex M3, hay Cortex M4, M7 que llegan a frecuencias más elevadas, ¿correcto? Entonces entramos al datasheet del micro y en el datasheet del microcontrolador podemos ver todas las características, como les dije. Cuántos temporizadores posee, cuánto de memoria RAM y flash posee, cuántos USAR posee, cuántos SPI posee. Y el día de hoy, como es la primera clase, siempre que queremos aprender a programar un micro nuevo, siempre tenemos que atacar al clock. Primero tenemos que ver cómo trabaja el clock, ¿correcto? Cómo se configura el clock para que el microcontrolador pueda arrancar sin ningún problema. Una vez que ya hemos dominado cómo trabaja el clock, tenemos que hacer la configuración de los puertos de entrada y salida. Prender LEDs, apagar LEDs, leer entradas, ¿correcto? Todo lo que es la parte de manejo de puertos de entrada y salida. Ahora, estos microcontroladores ARM Cortex, si ustedes han leído algo de la teoría de la arquitectura ARM, en el caso de los microcontroladores trabaja con 32 bits. Son microcontroladores de 32 bits. Por lo tanto, para configurar al microcontrolador tenemos que escribir en registros de 32 bits, lo cual es demasiado engorroso. Te va a demorar demasiado configurar cada registro del microcontrolador. Entonces, si queremos acelerar el trabajo de desarrollo, crear código más rápido, lo que la empresa ST Microelectronics te da para que tú puedas crear código mucho más rápido es un asistente. Un asistente que te va a generar código a partir de la configuración que tú le hagas en el software. Por ejemplo, quiero trabajar con el ADC y con el I2C. Ya no es necesario que yo lo escriba en los registros porque el software ya me permite trabajarlo gráficamente, hacerle la configuración y me genera el código para que yo cree la aplicación más rápido, ¿correcto? Eh, Ojo que este método es bueno si quiero trabajar creando aplicaciones rápidas, pero siempre es bueno ir más allá de la librería. O sea, es cierto que el software me va a generar el código, pero si yo quiero profundizar más, tengo que leer sí o sí los registros para ver
cómo trabaja realmente ese microcontrolador. El día de hoy vamos a hacer la clase de cómo trabajar con librerías, porque el software me va a generar el código con las librerías, ¿correcto? El software del que hablo es el STM32CubeMX. Este software es el asistente que me va a generar el código para yo poder trabajar con el microcontrolador. Ojo que este software solamente me genera el código, ¿correcto? No es para que yo programe. Si yo quiero hacer alguna modificación al código que me genera, debo trabajar con un IDE, ¿correcto? Entonces, el asistente, que es el STM32CubeMX, me va a generar el código y para que yo pueda trabajar con ese código y hacerle modificaciones, el IDE con el que voy a trabajar es el Microvision Key, ¿correcto? Este es el IDE. Estos dos softwares se lo pueden descargar de la página y se lo instalan a su computadora y para que puedan trabajar ya con el microcontrolador, ¿correcto? Entonces, estos dos software yo ya lo tengo instalado en mi computadora. Acá está el Microvision y acá está el STM32CubeMX. Entonces abrimos el STM32CubeMX. Para que se lo puedan descargar el software, tienen que crearse una cuenta en la página de ST Microelectronics. Se crean la cuenta y ya les va a aparecer el link para que se lo puedan descargar. Aquí está el software. Y para poder crear el proyecto, entramos a File, vamos a New Project. En New Project tenemos que seleccionar el microcontrolador con el que voy a trabajar. Por ejemplo, acá me dice ingresar el microcontrolador. En este caso, como yo ya lo conozco, es el STM32F103C8T6. Lo selecciono de la lista, luego lo selecciono acá. Acá me aparece su descripción del microcontrolador y le doy clic a Start Project. Vamos a iniciar el proyecto. Le doy un clic y acá me debe aparecer la ventana para que yo pueda hacer la configuración de los periféricos del microcontrolador. Aquí está, miren, aquí está el microcontrolador y para hacer la configuración primero tenemos que ir acá al System Core. En el System Core tenemos que darle un clic donde dice Sys, el System, ¿correcto? En el System tenemos que indicarle los pines de programación. Al igual que ustedes cargaban código a un PIC o a un ABR por los pines de programación, en el ARM es igual. Solamente que en el ARM solamente requerimos dos pines para poder programar al microcontrolador. Y acá donde dice debug me va a indicar qué método quiero utilizar para hacer la programación con el microcontrolador. Y el método que elijo es colocarle serial while. ¿Correcto? Siempre deben colocarle esto porque si no le colocan el microcontrolador va a quedar bloqueado y para que ustedes lo puedan acceder tienen que hacer ingresar a la micro a través del puerto serial. Entonces siempre deben colocarle esto para que no tengan ningún problema, para que lo puedan reprogramar su microcontrolador. Luego vamos a entrar al RSC. El RSC es el Reset and Clock Controller para poder hacer la configuración de a cuánta frecuencia quiero que trabaje el microcontrolador, ¿correcto? Si vamos ahora a la placa, ustedes pueden ver que por hardware este microcontrolador ya está conectado a un cristal de 8 MHz, ¿correcto? Si entramos al esquema, ustedes pueden ver ahí que está conectado a 8 MHz, ¿correcto? Habíamos dicho que este microcontrolador como máximo puede llegar a 72 MHz, correcto. Puedo colocarle esta frecuencia
no hay problema, pero si lo quiero simular en Proteus, el Proteus se me va a colgar, porque es demasiada frecuencia para el Proteus. Entonces, por ahora solamente lo voy a trabajar a 8 MHz para poder simularlo en Proteus. Ya cuando hagamos la parte real, lo colocamos a la máxima frecuencia. Entonces, como voy a trabajar con un cristal externo, lo que tengo que indicarle acá en el RSC es decirle, quiero trabajar con un cristal externo. Entonces selecciono Crystal Ceramic Resonator para indicarle que voy a trabajar con los pines PD0 y PD1 que se comportan como el oscilador. Por acá va a ir conectado los pines del cristal, ¿correcto? Ahora, una vez que ya he habilitado para que él trabaje con un cristal externo, luego debo hacer la configuración de el clock del microcontrolador. Aquí está todo el bloque. Me dice cuánto es la frecuencia de entrada. Por defecto, 8 MHz, lo cual corresponde con lo que estaba en el hardware. Ahí está 8 MHz. Como estoy trabajando con la frecuencia, con el cristal externo, me dice, ¿quieres trabajar con el cristal interno, con el HSI, que es el High Speed Internal, o con el HSE, que es el High Speed External? En este caso, como trabajamos con el externo, le doy clic a externo. Y aquí están los PLL para que yo pueda trabajar a la máxima frecuencia si deseo, pero en este caso habíamos dicho que trabajamos solamente con 8 MHz. Entonces, debo configurar el PLL para que él pueda trabajar solamente hasta 8 MHz. Entonces acá le colocamos, acá le puedo colocar 2, acá le coloco 2, le tengo 8 MHz. El sysclock me indica que es la frecuencia a la cual trabaja el microcontrolador, 8 MHz. Y acá le puedo hacer la modificación si quiero cambiarle a los clock para el APB1 o el APB2. Estos clock de APB1, APB2 son los que van repartidos a los periféricos. En el ARM, para que ustedes puedan habilitar cada periférico, primero tienen que habilitar el clock de cada periférico. No es como en los PIC o en los ABR que ustedes habilitaban un clock para todo. En el ARM es diferente. Cada periférico tiene un reloj definido. ¿Correcto? Entonces, una vez que yo ya le coloqué 8 MHz, ya está configurado el clock. Ya no hago más. Ya quedó configurado. Correcto. Ahora, si yo quisiera, puedo hacer una configuración de un pin como entrada y salida. Por ejemplo, el PC13. Si vamos a la tarjeta, nos damos cuenta que en el pin PC13 está conectado un LED. Miren, aquí en el esquemático de la tarjeta de desarrollo, el pin PC13 está conectado a un LED, que es el LED que ya ustedes lo van a ver en la tarjeta de desarrollo. Si no controlan con la tarjeta de desarrollo, también lo pueden simular en Proteus, como les había comentado. Entonces, el pin PC13 vamos a configurarlo como salida. Aquí está el pin PC13. Miren, con el puntero del mouse me acerco, le doy un clic y selecciono GPIO Output, GPIO Output, para configurarlo como salida. Y ya está, miren, ya está configurado como salida. Me voy a GPIO y aquí debe aparecer el pin PC13. Lo selecciono y van a aparecer las opciones. Acá indica que inicialmente ese pin va a empezar en 0, va a empezar apagado. Y el modo me indica cómo quiero trabajar con ese pin. Si quiero que el micro le entregue corriente o si quiero que se le entregue corriente externamente. O sea, si quiero que esté en modo push-pull o si quiero que esté en modo open drain, que es el modo colector abierto. ¿Correcto? Luego me pregunta si quiero colocarle resistencias de pull-up o pull-down. En este caso, como es una salida, no requiere que yo le coloque resistencias. Entonces, acá le indico no pull-up ni pull-down. Luego me pregunta por la frecuencia de salida de ese pin. Como solamente voy a hacer que ese pin parpadee, le voy a colocar la frecuencia baja. Y acá si quiero le puedo colocar un alias a este pin, ¿no? De repente le puedo colocar LED, le puedo colocar
contactor, el nombre que yo desee. En este caso yo lo voy a dejar en blanco para que solamente quede con el nombre del pin. Listo, una vez que ya he hecho la configuración del microcontrolador, voy a la parte que dice Project Manager y acá debo elegir el nombre del proyecto. Como es un ejemplo simple, vamos a colocarle de nombre ejemplo. Luego debo indicar dónde quiero que ese proyecto se guarde. Vamos a Browse y en Browse seleccionamos nuestra nueva ruta. Yo le voy a decir que se guarde en mi disco C en la carpeta ARM. Selecciono Open y ya está. Se va a guardar en esta dirección. Luego me pregunta por el IDE. O sea, hasta acá ya hice la configuración del proyecto. Luego debo indicarle para qué IDE quiero generar ese código. Si quiero trabajar con el IDE EWAR, si quiero trabajar con el IDE MDKRM, si quiero trabajar con TrueStudio, si quiero trabajar con el SW Forestin 32. En este caso, como se dijo al inicio, el IDE que utilizamos para poder programar el microcontrolador es el Microvision Key, el MDK-ARM V5. Entonces le doy un clic y ya está seleccionado. Luego vamos a la parte que dice generar código. Le damos clic a generar código y toda la configuración que yo hice en el asistente lo va a convertir a código para yo poder empezar a crear mis aplicaciones. Cuando yo quiero desarrollar algún proyecto, siempre utilizo lo que es el QMX, pero lo uso para generar una plantilla. Una vez que ya generé la plantilla, ya luego yo hago modificaciones propias para poder crear código más rápido. Miren, por ejemplo, acá ya creo mi código, me pregunta si quiero abrir el proyecto. Le damos sí, clic a Open Project para poder abrir el proyecto. Y ahí está, miren, aquí ya se abrió el IDE. Aquí está todas las librerías que me ha generado el programa. Las librerías que utiliza el IDE son las HAL Driver, todos los periféricos del microcontrolador utilizan las librerías HAL Driver, las cuales se entrega la empresa ST Microelectronics. Y el código principal, como ya lo conocemos, está en el main.c. Aquí está el main.c. Y aquí está la configuración que se le había realizado. Por ejemplo, acá está la parte del pin, que le hemos configurado como salida. GPIO pin 13. El pin 13 como salida. ¿Correcto? Entonces, escribamos un pequeño código para poder simularlo en Proteus. Por ejemplo, voy a indicarle que haga un parpadeo de un LED por el pin PC13. ¿Correcto? Entonces le colocamos HAL-GPIO-toggle pin para poder hacer que el LED conmute. Y acá le colocamos el puerto por el que está trabajando el microcontrolador. Como era el pin C13, estamos con el GPIO-C, el puerto C. Y le colocamos el nombre del pin, que es el GPIO pin 13. Y para colocar retardos, invocamos al HAL delay, que internamente está invocando a un temporizador para que me genere los retardos en el microcontrolador. ¿Correcto? Ahí está. A diferencia de los PIC o los ABR, el retardo que se genera con los ARM es por hardware. Es decir, internamente ese delay que yo le he colocado está invocando a un temporizador especial llamado el SysTick que hace una interrupción cada vez que ocurre un periodo de tiempo. Es decir, la interrupción, el delay es por hardware, no es por software como en el caso de los PIC o los ABR. ¿Correcto? Entonces, ya está nuestro código y lo que hacemos es compilar. Vamos a la opción que dice Build
y compilamos nuestro código. Siempre la primera vez demora un poco más porque está compilando todas las librerías, ¿correcto? Está compilando la HAL-DIV, HAL-DB, HAL-RCC, HAL-GPIO, HAL-Flash y listo, ya compiló mi código, ¿correcto? Ahora, a ver, déjenme ver. Como lo voy a simular en Proteus, entramos a la parte que dice Option for Target y para poder generar el exe, el ejecutable, donde dice Output, si es que no viene habilitado le colocan crear Xfile, para que pueda generar el ejecutable. Clic en OK y ya está compilado, ¿correcto? Ahora, vamos al simulador, en este caso es el Proteus. La versión de Proteus en la que viene disponible el ARM es la versión 8.8, ¿correcto? Entonces acá le colocamos STM32F103, la C6, le colocamos C6 y ahí está, miren. Ahí está el ARM, ¿correcto? Para poder trabajarlo. Ahora, para que no tengan ningún problema al simularlo, acá deben colocarle las fuentes de alimentación para este micro. Deben colocarle la fuente BDDA y la BSCA, las cuales son los pines para alimentar al micro, para lo que es el analógico. Por alguna razón te lo pide. No te lo debería pedir porque eso es interno, pero por alguna razón te lo está pidiendo la librería que está acá en Proteus. Para que lo vean, para que se den cuenta del error que va a aparecer, ahora lo simulamos. Entonces entramos al micro, vamos a cargarle el programa, la cual está en nuestro disco C. Entramos acá donde dice carpeta ARM, ejemplo, en ejemplo MDK. Vamos a ejemplo y acá está. Aquí está el punto X. Lo cargamos, me pregunta por la frecuencia, le coloco 8 MHz. 8 MHz. Le damos clic en OK. Y si yo le doy clic a simular, me debería empezar a parpadear el pin C13. Pero no, me dice que hay un error, que debo colocarle alimentación en el BDDA y el BSCA. Correcto. Vamos a colocarle eso para que no haya ningún problema. Le colocamos una tierra, le colocamos una fuente. Y acá tenemos que asignarle un label para el BDDA, que es la fuente, y el BSCA, que es la tierra. Y ahora sí, miren, le damos clic a correr programa. Y ahí ustedes pueden ver que está conmutando el pin C13. Se vea mejor, vamos a colocarle ahora el osciloscopio. Vamos al osciloscopio, elegimos el osciloscopio digital y en ese pin hacemos la conexión y le damos correr programa. Y ahí está, miren, aquí está nuestro osciloscopio y podemos ver ahí cómo está variando el estado de ese pin. Cada 500 milisegundos el pin cambia de estado, ¿correcto?